mariposas, la más bella de las mil, besó una rosa y después se fue hacia ti, maravillosa. Dime si tú hoy quieres bailar corazón de más de las mariposas conmigo. Quiero bailar, sí, quiero bailar corazón de más de las mariposas conmigo. Te veo hermosa, como una de las mil mariposas. Tú me enseñaste a bailar entre tus rosas. Una tarde como ayer, maravillosa. Dime si tú hoy quieres bailar corazón de más de las mariposas conmigo. Quiero bailar, sí, quiero bailar corazón de más de las mariposas conmigo. Yo doy gloria al Señor por esta palabra que me acaba de dar. Demos la gloria a Él. Él me dijo, ponte el manto. ¿Qué quiere hacer? Paseando en tu jardín, mil mariposas La elegida. comenzaron a decir cosas hermosas. La más bella de las mil besó una rosa y después se fue hacia ti, maravillosa. Dime si tú hoy quieres bailar corazón de más de las mariposas conmigo. Quiero bailar, sí, quiero bailar corazón de más de las mariposas conmigo. Te veo hermosa, mariposas. Tú me enseñaste a bailar entre... Así es. Él nos ha enseñado a avanzar, a bailar y damos la gloria al Señor. Gracias, Señor. Quiero dar la gloria a Dios por este tiempo, hermanos.
hermoso jardín, en medio de la creación celestial. Ay, sí, Señor. La iglesia está de fiesta, que nadie se quite el gozo. Y antes que estuviese de parto, dio a luz. Y antes que no hubiese dolores, dio a luz. La iglesia está enamorada de su Cristo. Aleluya, llena de colores. Casa, corazón, que nadie traiga gloria. Que Él ilumine y Él sea su gloria sobre mí. Hermano, esto no es para que solo lea, sino que conozca de dónde viene, para que tenga una relación con el Señor. ¿Sabes? El cielo está de fiesta, porque su novia lo ha enamorado. Está en las fragancias del cielo y el tiempo de su victoria en el corazón. ¿Por qué? Porque hemos recibido su perdón y su amor. Y Él nos llamó a algo hermoso. Déjame buscar de cantar de los cantares. Todos estamos invitados a hacer ese diseño original que Dios nos dio. Amén. Démosle la gloria a Dios. Amén. Estamos en una fiesta. Porque dice el Señor, serán traídas con alegría y gozo. Entrarán en el palacio del Rey. En lugar de tus padres serán tus hijos, a quienes harás príncipes en toda la tierra. Haré perpetua la memoria de tu nombre en todas las generaciones, por lo cual te alabarán los pueblos eternamente y para siempre, que tú es Cristo. El que abre la puerta es Cristo, pues Él dice, Señor, yo soy la puerta. El que te habla en el nombre, el que te muestra el reino de los cielos, te pone su manto y entonces te coloca su protección de amor y comienza a caminar contigo en los campos del amor y los fragantes tiempos del perfume, para que decirle al Señor, Señor mi Dios, Dios mío, Señor mío. Amén. Vamos a cantar de los cantares. Un momentito. Y en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, hoy también te bendigo, hija mía, María José Parraliza, que estás cumpliendo años, y demos la gloria a Dios que este es el tiempo que el Señor nos regaló juntas. Amén. Y demos la gloria al Señor por esta bendición. Amén. Demos la gloria a Dios porque Él es nuestra fortaleza, Él es nuestro castillo, Él es nuestro Dios, Él es nuestro todo. Amén. Salmo 18, Salmo de victoria. Que este Salmo 45 que leí también, que Dios te bendiga con eso y que sepas que todo ese Salmo nos cuenta todo el romance y el amor que tiene el Señor y cómo enamora el Señor a su iglesia. Eso representa el cantar de los cantores y está reflejado en el Salmo 45. Que el Salmo 45 no habla, porque es parte del cantar de los cantares. Amén. El Salmo 45 nos habla de un romance, pero sobre todo dice, rebosa mi corazón. Palabra buena, dirijo al Rey mi cántico. Mi lengua es pluma de escribiente, muy ligero. Y entonces en ese romance de la iglesia, porque está aquí para que aprendamos a ver cómo somos nosotros en Dios. Amén. Y ese es nuestro reino. Y cómo nos podemos, estábamos hablando de un rey. Estamos hablando de un reino que tú y yo pertenecemos como príncipes. Ahí dice al final del Salmo 45. Entonces dice, eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó en tus labios. Por tanto, Dios te ha bendecido para siempre. Tú y yo, cuando entramos por esa puerta, estamos en la puerta, pero luego entramos
y pasamos a caminar como caminó Ruth en el campo hasta ser honrada, porque se mantuvo firme, leal, mostró que ella no buscó que le dieran, sino que era un carácter. Y por eso Dios siempre sus depósitos lo pone en personas con un carácter genuino y que sobre todo pelean la promesa. Amén. Lo vamos mirando, que dice que es el cántico de las bodas del rey, el Salmo 45, al músico principal sobre lirios, masquil de los hijos de Coré. Imagínate, ¿quiénes compusieron esto? Aquellos que extrañaron, pero que David lo integró. Amén. Y dice que es canción de amores. Y eso es lo que hace Jesús. Jesús nos enamora de tal manera que no volvemos atrás. Porque conoce el Señor que de los que conocen y tienen un encuentro con Cristo, no vuelven atrás. Y por eso el Señor va mirando que no miramos, sino que nos aparta para amarnos. Él nos aparta como su linaje escogido, bendito. Y entonces comienza a preparar tu corazón. Y cuando tú abres la puerta de tu corazón, comienza un romance de Jesús con su novia. Eres un novio tremendo. Un enamorado cuando me dijo, ponte el manto. Yo lo tenía aquí, pero me dijo, ponte el manto. Y no se quería porque me dijo, ponte el manto. Amén. Porque me lo dio Él. Y tú tienes un manto que de pronto está siendo limpiado y preparado para el Señor colocarle su pan para que lo sirvas en tu mesa. Amén. El Señor es nuestra fortaleza, roca mía. Qué lindo ese romance que tuvo, esa alabanza también el rey David, cuando él dijo, te amo, te amo, te amo. El rey David decía, te amo, y lo único que quiero es estar, Señor. Es una petición que quiero siempre estar en tu presencia, cada día de mi vida. Mira la petición que hizo el rey David, porque él conoce lo que es estar en la danza universal. Él sabe que todo el mundo no sabía que no todo el mundo iba allá. Hay que tener un enamoramiento tal para ser invitado a esa danza, al vals de su generación, de la generación del Señor. Amén. Amén. Y dice, entonces entramos, este cántico de amores, habla del cantar de los cantares y habla de un evangelio hermoso que enamora que vuelve su corazón. Por eso cuando se aparta, la gente no entiende por qué tantos vacíos se tienen todo. Y también si tienen nada, también están vacíos. Pero es que Él es nuestra plenitud. Porque somos herencia bendita, linaje escogido del Señor. No otra nación escogió el Señor. Y cuando Él te llama, te escoge y te atrae a sus atrios, como dice el Salmo 65, te llena de todas las bendiciones. ¿Por qué? Porque cuando tú caminas hacia Él comienza a ser una danza de amor. Y comienza a perfumarte, a hacerte brillar. Y comienza a enderezar tu camino, a quitar cadenas, todo lo que aquello, y te enamora de tal forma que vino Jesús, murió por ti, por mí, y aún sigue enamorando con su perfume celestial. El reino de los cielos está abierto para aquel que quiera recibir a Jesús, porque el Evangelio es la bienaventuranza tuya y mía. Y dice un salmo, el Salmo 2 también dice que bienaventurados los que confían en nuestro Señor. Está hablando de Jesucristo, el versículo 12 del Salmo 2. Entonces dice que el cantar de los cantares, el cual es de Salomón, oh, si me besara con besos de su boca, porque mejor son sus amores que el vino. A más del olor de sus suaves ungüentos, tu nombre es como ungüento derramado. Por eso las doncellas te aman. Todas las doncellas, como es aquella mariposa que buscan llegar al lugar donde van a florecer. Ellas van, pero comienzan a hacer un viaje, con una peregrinación hermosa, para volver de donde son. Amén. Y vamos mirando entonces que ella comienza a hablar. ¿Quién comienza a hablar la iglesia? Porque está en las cámaras de amores, está siendo amada. Pero entonces ella también sabe que también tiene que hablarle. Él le habla a ella.
Le habla como la esposa y el esposo. Pero la llama y le dice, yo soy la rosa de Sharon y el lirio de los valles, como el lirio entre los espinos, así es mi amiga entre las doncellas. ¿Qué quiere decir? Que aunque el camino de ese lirio hermoso que se manifiesta entre dificultades, ella permanece firme. Amén. Como el manzano entre los árboles silvestres, así es mi amado entre los jóvenes. Bajo la sombra del deseado me senté, y su fruto fue dulce a mi paladar. Lo que comienza en un romance, esto es una carta de amor de Cristo para nosotros, su iglesia. Es un reflejo de lo que somos para Él. ¿Y cuál es? Y cómo el mundo no nos ve, pero el cielo sí, y ahí es donde tú tienes que mirar, que dice que bajo la sombra del deseado me senté. ¿Y quién es el deseado de las naciones? Pues Jesucristo. Bajo las sombras de Él, bajo su cobertura. Y su fruto fue dulce a mi paladar. Está la iglesia, está embriagada de amor. Amén. Me llevó a la casa del banquete y su bandera sobre mí fue el amor. Entonces, eso es lo que Él quiere, Señor. Que todo su amor esté sobre ti cuando estés sentado en tu mesa. Y cada vez que tú abres tu boca, tú aprendas a hablar la lengua de Cristo, la lengua de Canaán. Jesucristo es nuestra bendición. Y el poder del Espíritu Santo, que es el regalo de amor que Él pagó por ti, por mí, como novio enamorado. Dijo, la amo. Y tú le tienes que decir, te amo, te amo. Y tú tienes que decir, mi amado. Tú tienes que decir, yo soy para mi amado y mi amado es para mí. Y este lenguaje lo entiende los que danzan y que son adoradores en espíritu y verdad. Acuérdate que toda persona que tuvo encuentro con Jesús terminó dando la gloria, levantando las manos y danzando, porque habían conocido el cielo abierto. Porque eso fue lo que dijo Jesús cuando vino, arrepentir. Porque cuando llegó Jesús se abrieron los cielos y se derramó, ¿qué? La paz y la buena voluntad. Se le dio la gloria al Padre, la gloria se derramó por medio de su Hijo. Pero lo que nos fue enviado fue paz y buena voluntad a los hombres. Y eso por eso dice el Señor Jesús, bendice, desea la paz y bendice. Y si no te lo devuelve, sacúdate los pies y sigue. ¿Por qué? Porque tú no puedes hablar el que no hable tu lengua. La lengua nuestra se llama la lengua de Canaán, la tierra de la bendición, y Jesucristo es nuestra bendición. Amén. Entonces dice ella, capítulo 2, versículo 8, la voz de mi amado de aquí, Él viene saltando sobre los montes, brincando sobre los collados. Mi amado es semejante al corzo cervatillo de aquí, está tras nuestra pared mirando por la ventana, atisbando por las celosías. El Señor nos observa. Yo aquí estoy siendo observado. El cielo nos ve. Aquí tú tienes, como dijo a unos profetas, dice, carros de fuego, hombres de caballo. Los ojos se abren. Tú y yo, hermanos, estamos cercados por esa protección de amor. Amén. Y Él le dijo, mi amado habló y me dijo, levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven. Y ven. Y es cuando Cristo te llama. Porque aquí ha pasado el invierno, se ha mudado la lluvia, se fue. Se han mostrado las flores en la tierra, en el tiempo de la canción ha venido. Y en nuestro país se ha oído la voz de la tórtola. La iglesia tiene que estar adorando, alabando y anunciando a las naciones. Amén. Y tiene que estar anunciando que Cristo está llamando. Amén. Que Cristo está enamorado y que quiere decirnos, levántate y ven. Amén. Damos la gloria a Dios. Una parte tan hermosa que dice, cuando está el romance, el mutuo encanto del esposo y la esposa, esa es la relación de la iglesia, porque de Él viene todo, pero tiene que retornar. Eso lo dice 1 Crónicas 29. Porque el corazón, cuando se ha entregado en su totalidad al Señor, no ve sino a Cristo, a Jesús. Ve su gloria, ve su amor en cada cosa y su manifestación. Por eso el cantar de los cantares es una relación de la iglesia, de Cristo. La iglesia de Cristo. El reflejo es como uno ve, virtuosos, enamorados, que amamos al reino de nuestro Padre, como Él ama y nos mostró cómo amar a nuestro Padre y nos hizo
y nos arropó con el manto de las faldas del cielo, y su manto lo puso sobre nosotros, aquel que llamó. Amén. Yo soy de mi amado, y conmigo tiene su contentamiento. Aleluya. Salmo capítulo 6 de Cantar de los Cantares, versículo 10. Pero hay algo tan hermoso que él dice aquí, y dice aquí él, y dice, y le dice a ellas: mas una es la paloma mía, la perfecta mía, es la única de su madre, la escogida, de la que dio a luz. La vieron las doncellas y la llamaron bienaventurado. Las reinas y las concubinas la alabaron. ¿Quién es esta que se muestra como el alba, hermosa como la luna, esclarecida como el sol, imponente como ejércitos en orden? Al huerto de los nogales descendía al ver los frutos del valle, y para ver si brotaban las vides, si florecían los granados. Aleluya, aleluya. Y antes que lo supiera, mi alma me puso entre los carros de Aminadab. Y entonces le dice a ella: vuélvete, oh Sulamita. Mira cómo le dice el Señor por tu casa, porque quiere verte danzar. Vuélvete a mí, danza. Vuelve a ti, a mí, adora el reino que tú perteneces. Vuélvete, oh Sulamita, vuélvete, y te miraré, y te miraremos. Miraremos, Padre y Espíritu Santo, el cielo nos ve. Dios está llamando a su iglesia que comience a danzar, porque él dice: ¿qué veréis en la Sulamita? Algo como la reunión de dos campamentos. Habla que ella, su protección, pero cuando ella está gozosa, alegre, le danza, y adora, entonces comienza un romance tremendo. Amén. Y él comienza a amarla y nos ve así. Esa es la forma de hablar de la iglesia. Esa es la forma. El mundo enseña a hablar de una forma, por eso dice: oh, la lengua de Canaán. Si pudiera hablar la lengua de Canaán, digo, ¿cómo les explico? ¿Cómo les digo? Digo, y Dios escribe. Juan subió a dimensiones, y los hombres de la fe tuvieron dimensiones, vieron cielos abiertos, y vieron la adoración celestial, vieron cómo los ancianos se inclinaban, pero también vieron cómo los enseñó a adorar, porque cada uno tiene una forma, en una intimidad de adorar al Señor. Y eso es lo que el Señor quiere. Él dice que Él la mira como a ella, su paloma. Amén. Y dice: cuán hermoso, dice el capítulo 7, son tus pies en las sandalias. Oh hija de príncipe, los contornos de tus muslos son como joyas, obra de la mano de excelente maestro. ¿Qué nos dice hoy? Somos hermosos para Dios. Somos hermosos para Dios, porque somos un diseño de Él. Y entonces, así que tenemos que ver, y por eso estamos de fiesta, porque el Señor está diciéndote que vuelvas y le adores. El Señor te está diciendo que Él te ama y que Él quiere ver ese diseño, y que si has caminado un tiempo con Él, Él quiere hoy que estés a sus pies y derrames tu todo en su presencia. Y entonces comenzará a haber una alabanza y una conversación de amores. Amén. Mira, hermano, ahí está. El Señor va dando. Es una forma tierna de amarnos. Hermano, no son cuatro paredes. Jesús le dice: me persigues y estás mirando ese templo, pero vendrá un reino, lo derribará. Pero el reino que yo estoy edificando con mis piedras vivas, nadie lo podrá derribar, porque es santo y tiene una protección, porque me ama y yo le amo. Por eso se llama el retorno. Él nos dio todo su amor, pero ahora tú y yo tenemos que retornar todo ese amor, y entonces vendrá el amado, y la gloria postera de esta casa será mayor que la primera. Amén. Amén. ¿Cómo le amo? Solo que están en esa dimensión que Dios quiere que todos lleguemos a esa dimensión. Hermanos, llegaron todos, pero tienes que dejar, porque a veces queremos ir al Señor, pero condicionarlo no se puede. Aún el rey David lo supo.
Por eso el Salmo 139 está ahí para decirle que donde se metiera, Dios estaba ahí. Y Dios cuida sus propósitos. Y este es un tiempo donde la iglesia tiene que aprender a dar el verdadero amor. El verdadero amor es llevar a todos al que quiera, ¿no? Porque Dios nos da libre albedrío. Pero aquel que cada persona que tú llegues a enamorar y que se enamore del Señor, y aunque un tiempo caiga como David, pero se levante, dice, vuélvete, vuélvete, porque te quiero volver a adorar. Que no mires tu casa, no mires nada, sino que cuando vengas a mí, te despojes como se despojó Ruth, como le dijo Noemí. Y ella dijo, redímeme. Ruth le pidió a su esposo, redímeme. Redímeme porque tú puedes hacerlo. Comenzó vos a quitar las piedras del camino, porque había visto la integridad, la firmeza de alguien que no volvió atrás. ¿Sabes una cosa? Del linaje de Ruth, vi una mujer que volvió para atrás, miró para Sodoma y se convirtió en santa. Pero Ruth dijo, yo no vuelvo y miro atrás. Yo quiero lo que se perdió y que por 10 generaciones fue para maldición, pero yo quiero ser parte de una bendición. Amén. Y entonces tú y yo tenemos que aprender que cómo se habla. Si queremos hablar como hablan los que hablan, porque la televisión muestra una forma de hablar, pero en la intimidad con Dios aprendemos a hablar la lengua de Canaán, la lengua del cielo, la lengua de nuestro reino, porque somos linaje escogido. Te das cuenta que los que iban en el desierto no aprendieron a hablar, sino porque se habían acostumbrado a Egipto y no se habían acostumbrado a ir por una intercesión. Murieron en el desierto, pero del ejército que pereció en el desierto, Dios formó uno nuevo. Pero no quiere decir que esa semilla no con los pequeños, con los pocos probables, según los 10 espías. Y dio 2 hombres de integridad y firmeza como Josué y Caleb. Como dijo Josué, yo en mi casa serviremos a Jehová. Efraín. Y como dijo Caleb, a mí no me echan en suerte, lo mío me lo gané, porque fui fiel al Dios que sirvo. Cuando tienes esa convicción, cuando tú dejas todos, y Caleb no miró, sino que se arriesgaron sus vidas, pero ellos pasaron con los niños. Por eso hablaron una lengua diferente. Y cada generación hablará una lengua diferente. Aún la de ahora, que la gente dice que están tatuados, que están así. Hermano, ¿cuál cree que es la generación que nos va a tocar a nosotros predicar? ¿Cuál cree que es la generación ciega? Aún hay un negocio tremendo del cielo, que creen saber conocer a Dios. Pero es un negocio hermoso, porque Dios avergüenza al sabio. Amén. Y nos vamos dando cuenta que una proclama cuando tú dices, porque Pablo decía, ¿qué debo hacer? En mi nombre, dice el Señor Jesús. En Marcos dice, nos envía, id y haced, y predica. Y venía Noemí con una situación difícil. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, te habla tu pastor y profeta Liliana Leonora Lisa Salamanca. Iglesia de Jesucristo el Ancla. Una iglesia enamorada. Amén. 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 Entonces dice aquí ella, comienzan a cambiarse, pero hay personas que se devuelven a lo cómodo. Orfa se quedó siendo como la gente de Moab. Pero hay una cláusula universal ahí para ese pueblo y también para los de Saúl. Amén. Amén. Y entonces vamos mirando que nosotros como hijos de Dios tenemos una bendición, y es que es el retorno. El retorno habla que de lo que Dios nos da, le damos. Pero a veces nos ha enseñado que solo Dios tiene que darnos, entonces demuestra a Dios que nos ama. No. El rey David dijo aún a Salomón,
guardé de lo mío. Si esto pertenecía al reino, ¿qué quiere decir? Que él tenía, que él cuidaba, no tomaba de la nación para él. Porque lo que era de él, aunque él era el rey de la nación y todo le pertenecía, él sabía que todo era para bendecir la familia de la tierra. Pero él sacó de sus tesoros de Dios, porque él sabía que nada se iba a llevar. Porque él sabía y él conocía los cielos abiertos y cómo se andaba y se vivía, como dijo Jesús. Amén. Y ya dijo algo. Y a veces el mundo, tú vas a querer. Orfa se devolvió. Dijo Noemí en su estado, ¿qué puedo hacer? Pero Ruth le dijo, no me ruegues que te deje. Capítulo 1, versículo 16. No me ruegues que te deje, me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que tú vivieres, viviré, y tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Y donde tú murieres, moriré yo, y seré allí sepultado. Así me haga Jehová y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras. Y comenzó un romance. Salió fue sacada de una maldición generacional. Cortó con la maldición generacional que tenía el pueblo de Moab. Ella salió, ella cortó con eso y los mandó cielo. Y si la descendencia, que es la mujer de Lot, devolvió su mirada, y las hijas de Lot entraron en cosas que no eran, Ruth salió. Y tú estamos llamados a recibir a Jesús para cortar toda obra de iniquidad en nuestras vidas. Ruth decidió no volver atrás, decidió mirar donde iba, y decidió por un ejemplo de amor, de un testigo del reino de los cielos, era Noemí. Noemí en obediencia volvió su rostro. Noemí, cuando estaba en la era de Moab, que no le daba nada, que se salió de su era, pero ella tenía una tierra que tenía su nombre. Ella tenía una escritura, tu nombre está en el libro del Señor, tú tienes tierra. Ishara, tu nombre está escrito en el libro de los cielos, tú tienes tierra, Katabay, Shara, Katabay, porque eres linaje bendito y escogido de Jehová. Ishara, Katabay. Y ella entonces, hermanos, dice que regresó de los campos, porque oyó. ¿Por qué regresó Isabel? ¿Por qué regresó a los campos? Porque ya estaba en los campos, pero regresó. Había un regreso, estaba saliendo, había decidido poner su vista, no importaba cómo sea, pero un paso y un salto de fe en Cristo Jesús cambia tu historia. Cuando tú decides que el Señor enderece tus caminos y vuelves a tu lugar, a tu origen, que es en Cristo Jesús, que abrió la puerta y que es la única por donde vamos a pasar lo que estamos siendo llamados y escogidos. No otro lo va a hacer. Entonces dice que porque oyó que en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles a su pueblo, que habéis visitado su pueblo. Ella se consideraba, aunque estaba en Moab, no era el lugar de ella, pero había uno en su pueblo que tenía escrituras a su nombre, que era escritura de sus hijos, y aunque todo parecía que se había acabado, ella volvió. Y dice que salió del lugar donde había estado, de sus pensamientos, de sus pérdidas, salió, hermano, con dos nueras, y comenzaron, mira cómo es el camino a la redención, cómo es el camino a la restitución. ¿Cómo es el camino cuando Dios comienza a limpiar tu nombre, comienza a aclarar tu historia y enderezar tu camino cuando regresas, dispones regresar a casa? Amén. Y dice que con ellas dos nueras comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá, a la tierra donde se adora, a la tierra donde se alaba. Los que se quedaron siguieron pero allí estaba un lugar para ella, como para ti, para mí en Cristo Jesús. Hay un lugar. Y Noemí dijo a sus dos nueras: andad, volveos cada una a la casa. Y Noemí, en su situación y circunstancias: yo me voy sola, yo me entrego a esto, yo voy. Y ella dijo: ¿qué puedo hacer yo si no puedo dar nada? O sea, ella declaraba con su boca. Por eso, hermano, no declares, porque tuvo que Moisés, que mientras el pueblo declaraba que qué pasaba, que el desierto, le tocó clamar. Lo que levanta y lo que hace que Dios actúe es un clamor sin quejarte y sin dudar, para que tú puedas ver y Dios se gloríe sobre las circunstancias.
Dios había apretado de tal forma y había encontrado, Noemí no sabía que ya Dios había visto a alguien para redimir, al no sacar uno de esa nación de Moab. Amén. Porque Noemí era la portadora de las promesas. Noemí era la que tenía, pero llevaba una. Y dice que eso hizo Jesús. Jesús nos dio las promesas del Padre, a ti y a mí. Pero tenemos que declarar y hacer nuestra oración de fe. La declaración y la proclama que somos parte de un reino universal y que somos de Cristo. Amén. Y entonces ella comenzó, la besó y dejarlo, pero ella ciertamente se iba conociendo el corazón. Orfa regresó a lo cómodo, a lo que conocía. No era capaz. Volvió a rehacer su vida en lo que conocía. Pero Dios, cuando tú te levantas y cuando tú decides cambiar en Cristo, eso es tu historia, Dios tiene más para ti y para mí. Jeremías 29:11. Cuando tú decides cambiar, que eso no es lo que tú te mereces, que hay más. Y si esa mujer, y entonces comienza a mirarse el corazón, porque en el camino de nuestra historia, nuestra vida, comenzamos a conocer corazones y personas, y comenzamos a conocer caracteres, pero el que camina contigo es Cristo. Amén. Amén. El que cambia tu historia cuando levantas tu vista hacia tus ojos y no alcanzaban a ver, pero ella había decidido entonces. Ruth decidió caminar, no importando si no se casaba. Ruth no iba atrás de nada. Ruth no sabía a qué iba, pero sabía Ruth que eran dos. Y dos son apoyo. Y Sharrakataba y Sharabasai. Aleluya. Amén. Y vamos mirando entonces que el Señor comienza, eso ya pensaban que era ella, pero cuando Noemí comenzó Noemí a caminar hacia su casa, regresaba al propósito de ella. Y Dios, hermano, por eso el hombre, Noemí de pronto vio sus pérdidas, pero ella, Ruth no veía nada, Ruth solo quería salir e irse a un nuevo tiempo. Sin pensar qué pasaría, sin pensar nada. Ella quería solo dejar su pasado atrás y comenzar de nuevo. Ella no miró cómo iba Noemí resentida, triste, con las pérdidas, pero ahí va. Cuando tú regresas al Señor y tú haces la oración de fe, creo en el Señor Jesucristo, y que dijo, ¿qué tengo que hacer? Y ella hizo lo que tenía que hacer. Pasarse al pueblo de Dios, ser parte de un pueblo bendito, que es el único que tiene todas las bendiciones universales de Dios Altísimo. Somos un linaje diferente, somos la única nación que es diferente a nosotros, por eso nuestra bandera es diferente. Y cuando tú comienzas, entonces comienzan a caminar, y entonces dice que Orfa se despide, Noemí decide seguir, y Noemí tratando, pero ella le dice, donde dice, así me haga Jehová y me hallara, que solo la muerte hará separación entre tú y nosotras dos. Capítulo 1 de Ruth, capítulo 2. Yo estoy leyendo voy saltando para que tú también te ubiques con esto. Y entonces dice, viéndome que estaba resuelta ahí con ella, no dijo más. Porque entonces Dios, para darte a ti una bendición, tiene que verte resuelto. Cuando Dios te quiere bendecir a ti, tú tienes que mostrar y sostener esa promesa como dijo, la tengo asida y no la cederé. Ruth no iba a ceder lo que ya había determinado. Ruth no iba a ceder el cambio de su vida. Ya había perdido todo, no tenía nada. ¿Qué más? Solo podía cambiar. Y cambió el territorio. Cambió de tierras secas, áridas. Y se venía a un tiempo que ella desconocía, no sabía, pero había escuchado. Como había escuchado el pueblo que caminó con las promesas que le hizo el Señor a Abraham, Isaac, Jacob, Israel. Iba caminando, también caminaron, pero un día pisaron también la tierra de su bendición. Amén. Porque Dios es fiel. Amén. Y entonces comenzaron, dice, que anduvieron pues. Entonces vas dando cuenta que no fueron caminando. Luego fueron andando hasta que llegaron. Entonces no sabemos cuánto el tiempo, pero sí sabemos que llegaron el tiempo de una ciega. Y entonces ella, no importando todo, pero Noemí sí conocía el territorio.
Y aunque Noemí se sentía avergonzada de lo que había pasado, ella misma se decía, por eso dice el Señor que no te digas cosas malas, que tú eres un reflejo hermoso de Dios. Y no importando las circunstancias, el enemigo te quiera vencer, tú tienes promesas. Y Dios te las activa cuando te levanta. Por eso le dice el tsunamita, vuélvete, tsunamita, vuélvete. Y lánzame, tsunamita. Amén. A Ruth le podía haber dicho, ¿por qué te vas? No te vayas con esa anciana y no hay nada. Ese pueblo no es tuyo. Porque el hombre, pero ¿qué? Cuando Dios tiene un propósito y Dios ha puesto el ojo en alguien, pone algo en su corazón y que sabe que hay una tierra que le pertenece. Amén. Entonces vamos, que la dueña de la promesa de mí, pero Ruth va caminando. Y al hacerse parte, cuando ella hizo, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios, entró a la promesa. Amén. Y volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega. Y comenzó un tiempo para mí. Ahora hay un tiempo, llegó un tiempo de la siega. Llegó un tiempo de la cebada. Llegó un tiempo donde llegó sin saber cómo llegaron. Y ha sido un tiempo cuando Jesús te llama. Cuando Jesús llega a ti, tú decides seguirle. Tú comienzas a dar pasos de fe y a caminar sin saber cómo. Pero sabes que tienes que hacer y moverte, levantarte. Y aunque no veas, tú no sabes que Dios diseña antes de que tú y yo veamos, pues el justo vivirá por fe. Porque la palabra, cuando ya está dada en el cielo, ya está hecha en la tierra. Solo que el Espíritu Santo te la dibuja en el pincel aquí. Porque el que tiene dominio es Cristo sobre todo aquí en la tierra. Ay, Sharrakataba, y en el universo. Dios se lo dio. Y nos lo dio luego Jesús a nosotros. Pero no nos salgamos de acá. Entonces comienza ya a trabajar. Gloria a Dios que llegó a un campo hermoso. Pero hay personas que llegan a campos. Hermanos, el libro es un reflejo de la iglesia de Cristo. Y que cómo debe portarse un siervo de Dios dentro y fuera. Es la iglesia virtuosa la que él ama. No es cualquiera, un rey no se va a juntar con cualquiera. Así como el padre no va a buscar que en su linaje entre cualquier cosa, lo descarta. Por eso Orfano llegó. Necesita gente firme, gente íntegra, leal, con carácter, que lo que sale de su boca es, porque lo que sale, la palabra es. Una persona que sepa honrar. Ella honraba aún en la pobreza y en que no sabían cómo iba, ella honraba a Noemí. Hermano, te más te pesa. Y entonces va diciéndole, y ya dijo de mí, pidió permiso. Ella no se fue a los campos, me voy. No, ella está en tierra desconocida. Y es como cuando tú y yo caminamos, tenemos que dejarnos guiar del Espíritu Santo que nos guía a la paz y a la verdad de Cristo. Él es el que nos llega, ella hizo lo mismo, que viene representándonos en mí al Espíritu Santo. Y todos sabían, y dice que había, entonces inicia el capítulo 2, que había un hombre rico y describen que su nombre se llama Booz. Y que era pariente. Y que entonces dice Ruth la Moabita. Nunca se dijo Ruth la viuda, se dijo Ruth la Moabita. Y aunque sabían que era viuda, estaban hablando de su territorio. Pero a veces tú vienes de un territorio, pero el Señor te cambia el nombre. Cuando el Señor te hace acepto y te hace acepto al Padre, ya tú no eres de Moab ni de afuera. Ya tú eres a lo que haga Dios. Y entonces dice ella, comienza a hablar, porque es que tú tienes que hallar la gracia. El favor, comienza a caminar, camina todo el pueblo de Dios, con el favor de Dios y su misericordia, su bien, su favor, su gracia, su misericordia. Entonces en pos dice que, él dice, te ruego que me dejes ir al campo y recoger espigas en pos de aquel a cuyos ojos hayan gracia, hallaré gracia. Y ella respondió, ve hija mía, cuando Dios te envía a ti a mí a predicar, no importa los manojitos, pero Dios te está viendo. Y de todas esas mujeres, todas las personas que estaban ahí, había Vos puso sus ojos y dijo, ¿de quién es esta joven? Cuando Dios te llama, se te nota la gracia. Se te nota.
eres diferente. Porque eres portadora de un propósito de Dios. Amén. Y viene entonces, dice aquí, y comienza entonces a describir quién es ella. La gente de pronto la gente que no va con tu camino no va a entenderlo, pero Dios tiene un campo de personas que van a hablar de ti, bien de ti, que van a hablar que no sabe que entraste a un campo, que comenzaste a espigar, que comenzaste a trabajar y llegaste a servir y sin descansar, que no pidió la bendición a quien tenía y entró porque sabía que tenía un propósito y tenía su corazón. No podía dejar morir a un propósito llamado de lleno de promesa, porque acuérdate que Noemí tenía una heredad, tiene una heredad, y solamente tenía que ser restablecida por los hijos, establecida por un pariente. Amén. Y nos vamos dando cuenta que dicen lo que ella dijo, lo que ella hablaba, y hablan cómo trabajaba. Ruth no le puede decir, siervo, sirvientes, le puede hacer, no. Ella dijo, puedo trabajar, y comenzó a trabajar. Comenzó a hacer lo que tenía que hacer. Amén. Entonces se acercó. Vos como un día se acercó Jesús a mi vida y hoy a la tuya. A mí me dijo, haz esto, eso es lo que yo he hecho. A Ruth le digo, oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí y estarás junto a mi criada, y me puso en mi campo. Amén. Y mira bien el campo que siguen y síguela, porque yo he mandado a los criados que no te molesten. Y cuando Dios te da tu protección, nadie se puede meter con tu propósito, porque dice vos, yo he mandado que no te molesten, porque había hallado gracia. Ella lo dijo, ella pidió que encuentre gracia. No podemos salir a decir yo soy esto y eso no. Señor, dame gracia para poder hacer tu propósito. Señor, dame gracia. Amén. Y él comenzó a decirle todo lo que había hecho por ella, porque cuando tú entras a ver al Señor hay cosas que se aceleran. Y aunque Dios hizo un propósito, pero Dios estaba ministrando su propósito porque era una buena sierva, era una buena trabajadora. Amén. Pero también habla de la referencia. Vos dice, ese es Ruth, la bonita. Ay, todo el mundo hablaba de Ruth y Ruth no lo sabía, ni Noemí lo sabían, pero estaban hablando de ella. Ella había dejado un testimonio, que una joven se había venido con una mujer amargada, que una joven que Noemí había regresado con una persona que había traído, pero Ruth necesitaba un respaldo, como lo hizo Jesús cuando le colocó su manto. Como cuando te colocas su respaldo, como dice, he mandado que no te molesten. Amén. Entonces dice ella, y comienza a decir y le dijo, he sabido lo que has hecho con tus horas desde la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste. Y hay momentos en que Dios nos llama a movernos. Hay momentos en que tenemos que hacer lo que Dios demanda. Porque hay algo en tu corazón que sabe que Dios tiene un propósito. No fue Ruth, fue Dios que conoció el corazón, y Dios no va a hacer linaje escogido de algo inmerecido. Inmerecidos son los que tenemos ahora en Cristo Jesús. Pero aquí había una persona que estaba demostrando por qué Dios estaba haciendo algo diferente. Ya todo el pueblo hablaba de ella, pero no hablaba mal. Hablaba, no que es nuevita, no. El libro de Ruth es claro para cómo tú y yo debemos portarnos. Es un libro de ética para el reino, para los hijos de Dios, que son hijos del reino de los cielos. Es un libro de ética para el pueblo de Dios. Y entonces dice, comienza, como la introduce vos, le da la bendición. Como cuando el Señor te da una promesa, que Jehová te recompense, tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. El Salmo 91 está allí. Ellas pasaron por lo que dice el Salmo 90, pero el Dios omnipotente estaba con ella y conmigo y contigo. Porque Dios cuida su propósito. Dios no va a dejar que las casas de sus hijos
perezcan. Cuando alguien regresa a casa, Dios lo bendice, restaura su linaje y su descendencia. Por eso es necesario que nosotros entendamos que la única puerta es Cristo, como lo fue vos para Ruth. Aquí no hay, no que me dijeron que, o sea, hermano, tienes la Biblia dispuesta y baratas para entender que es un tiempo acelerado y es un tiempo donde tienes que tomar una decisión como Ruth. Ruth no volvió atrás, pero fue bendecida en cada paso que venía. Y no sabía que hablaban de ella. No sabía que estaban en la mesa de las familias. No sabía que todo el mundo estaba mirando. Y estaba en el ojo no solo de vos. Creo que era una joven ya codiciable. Aunque casada y viuda, podía cualquier persona, como ella estaba, por ser redimida, porque eso fue lo que vi. Cuando ella entró a la era, entró a ser redimida. Porque tenía propiedad. Y tú y yo, como somos propiedad de Dios, cuando salimos y regresamos al Padre, Él nos redime. Él va a hacer todo lo posible por redimirnos. No nos va a dejar avergonzados. Amén. Amén. Y nos vamos dando cuenta, hermanos, de que Él la bendice con recompensa y remuneración sea cumplida. O sea, está hablando que tiene un tiempo de cumplimiento de parte de Jehová, Dios de Israel. Amén, bajo cuyas alas has venido recubierto. Le dijo que ya ella había tomado, que sabían que Ruth se había convertido, era parte de ese pueblo. Y él comenzó a decir, no gracias, porque a veces es difícil. Cuando una persona ha pasado dificultades en el camino, recibir tanta gracia. Y cuando Jesús comienza a enamorarme, hermano, nos da tanto. Pues la alabanza que dice, me has dado tanto. ¿Cómo haré yo, Señor, para agradecerte? Pues sirviendo, predicando y hablando de ser un buen testimonio. Amén. Y viene entonces aquí el Señor y le dice, Señor mío, ay, Señor mío. ¿Cómo decía? ¿Cómo venía la esposa de Oseas? Salió del desierto. Amén. Entonces comienza, Señor mío, allí yo gracias delante de tus ojos, porque me has consolado y porque has hablado al corazón de tu sierva. Y aunque no soy ni como una de tus criadas, la humildad, me están ayudando. Yo tengo que también saber cómo portarme. Era la joven de la era la joven, la que no conocía, la que era la gentil de la era, pero la que Dios estaba amando. Habían otras siervas, pero la que estaba amando a vos, y en este caso Jesucristo, es a su sierva. Y ninguna en la era se puso en contra del propósito de Dios, porque cosa horrenda es conocer a Dios y oponerse a un propósito de Dios. Eso lo saben, esto lo sabe este pueblo. Amén. Amén. Y comenzamos entonces, y le sirve mesa, y eso es lo que hace Jesús, nos sirve mesa, nos hace sentir contentos, nos integra y nos da de su gracia. Y también dice, levanta, dice, se comienza a cumplir el capítulo de Deuteronomio 24 y 25. Amén. ¿Sabe qué comienza a cumplirse? Que a los pobres se les deje caer. Por eso dice, cuando tú estés recogiendo lo que tengas, déjale a alguien algo. Siempre que hagas las ofrendas, tú das tu diezmo, pero las ofrendas hay que dejarlas caer a alguien. Las ofrendas tienen como Pablo hizo, recogió ofrendas para llevar a los pobres. Porque eso está dentro de 24 y 25. Hermano, eso está aquí. No tenemos que aprender a leer que Jesús no volvió eso. Aún Jesús dijo, pobres siempre habrá. ¿Por qué? Porque es que vino a traer Jesús. Le dio pan a todos desde arriba. Pero dijo, no se pueden ir con hambre. Tráeme los panes y hagamos multiplicación. Y en lo mismo sabía honrar. Hay gente que solamente quiere honrar de mesas de rico. Pero mira la calidad del corazón de vos. Es el corazón de Cristo. Cristo no quiere que nadie pase hambre. Y es lo que mismo creo que hizo Pablo en 1 Corintios capítulo 13. Una corrección a la iglesia de Corintios. Que hay que amarnos a todos sin mirarnos. Como somos iglesia, somos uno fuerte. Amén.
Pero ya que tú no es que soy pobre, necesito ayuda. Hay gente que se... ¿Por qué? Porque esto dice, mira el corazón de Ruth. No te equivoques, no es que yo soy pobre y que esto que la iglesia no vea raro, porque no. Acuérdate que Ruth entró trabajando, era pobre pero trabajaba, servía. Hay gente solamente que quiere dádivas, pero no quiere dar de lo que tiene. Por eso dijo Pedro, de lo que tengo te doy. El que está en el reino de los cielos sabe dar. Amén. Y no solamente dinero, poder, puede transformar un corazón, predicar su palabra. Amén. Pero también de la mesa. Hay gente, Ruth estaba trabajada. Y eso, Ruth tenía el campo ese para la casa con hambre. Vos no la dejó ir con hambre. Él le sirve una mesa como lo hace Jesús contigo y conmigo. Siempre nos sirve una mesa. Amén. Y comenzó entonces, comenzó a darle, y ella comió, y se dice que comió, pero luego llegó ante su suegra. Ella no fue a su casa, ella también llegó a su casa. Pues salió un día y Dios la recompensó por su corazón y comenzó la preparación de Ruth para una obra maravillosa de la mano de Dios. Comenzó un tiempo cuando ella quedó saciada y ella fue de su suegra. Ten la segura que ella comenzó a darle de lo que llevó a su suegra, le recogió, sacó también de lo que sobró, o sea, no fue ansiosa. Guardó, pero también de lo que llevó y se lo dio a su suegra. Mira el corazón de Ruth. No, yo me lo gané ese salario, yo no. Ruth, hermano, es el corazón de la iglesia. Una iglesia que dice Deuteronomio 8, cuando no te olvides tu Dios, que te sacó de tierra de esclavitud, te hizo pasar por todo esto y te sacó con su mano poderosa, su diestra poderosa. Y te trajo a tierra de trigos, de vides, de fuente de agua, de manantiales. Estoy recordando, bueno, lo estoy leyendo. Pero dije, te daré también granados, te daré trigo, olivares, riquezas del suelo, hierro, esto, aquello, las riquezas del suelo, la fuente del agua de arriba y las de abajo. Te daré cebada, trigo. Y cuando estés saciado, no te olvides de Dios que te dio. Ella estaba saciada, pero no se olvidó que se lo dio. Fue y llevó. Amén. Y le dijo a su suegra, ¿dónde has espigado hoy? ¿Dónde has trabajado? Bendito sea el que te ha reconocido. Dice, bendito sea el que te ha reconocido. Y cuando Jesús te llama, cuando tú entras a Jesús y le recibe el corazón, tú te has puesto pueblo de Él. Y comienza el pueblo y Jesús a reconocerte ante otros. Y dice, yo sé quién eres tú. Y entonces comienza a decir, como dice Isaías 43, mío eres tú. Y ella dijo, te reconoció. Y cuando vos la reconoció, él sabía que Ruth era viuda. Él sabía que Noemí venía en una circunstancia. Y él sabía que podía redimir. Y Jesús es nuestro redentor. Y es un reflejo que cuando tú entras a las bendiciones de la era del Señor, tú eres bendecida. Y Ruth fue la escogida, como dice Cantares 6. Cantares 6 habla de que Ruth estaba recibiendo porque estaba dando. Ruth no se centró en lo que hacía nosotros. Ella había dispuesto su corazón. Que te quería servir. Y tenía a alguien. Y había un amor recíproco entre alguien de la promesa. Oiga, hermano, hay que tener cuidado. Porque la portadora de la promesa era Ruth. Y Ruth, aunque entró, y el libro de Ruth, Noemí pasó de lo cuando Ruth pasó a ella. Se adquirió. Cuando yo hice la promesa delante de Noemí, fue adquirida. Amén. Y el respeto de ambas. No es que yo soy la que porto las promesas, entonces yo tengo tantos años y tú me tienes que rendir pleitesía a mí porque yo soy la de esto. No, es recíproco. Porque ahí estaba mirando, cuando ahí se le activó algo. Y el Espíritu Santo siempre te va a guiar a la verdad. Está en el libro de Juan 14. A la verdad, a la paz y a la libertad. Él nos va a guiar, nos va a guiar. Y aquí estaban siendo guiados. Y cuando dice, bendito sea el que te ha reconocido. ¿Por qué? Porque sabía ya que había comenzado. Ahí se enlazó la historia. Ahí comenzó a cambiar. Ahí comenzó y se animó Noemí. Ahí comenzó a mirar que ya estaba encajando un propósito. Y ella tenía que reclamarlo. Noemí sabía cómo. Y ella dice, tengo a Noemí. Y ahora yo necesito organizar el propósito.
Porque cuando ella le contó todo, cuando vos le dije, haz esto y aquello, era que él había reconocido. Él había hecho parte del pueblo. Cuando él la deja dentro de la era, está diciendo, está bajo mi cobertura. Esta mujer es de esta casa, esta mujer está siendo preparada, esta mujer es bendita, esta mujer es bienaventurada. Le está diciendo, nadie me la toque. Amén. Y dice entonces que era uno de los que lo podía redimir. Y ahí está diciendo que hay uno, porque habían dos. Y entonces vamos mirando, pero hay algo que el mundo no te redime, pero Cristo sí. Lo que está en el mundo no te redime, pero Cristo sí te redime. Y era la representación de la verdadera. La humildad de Cristo está presentada en vos. Entonces dice, Noemí dice, yo tengo que buscar casa. Yo tengo que buscarle casa a Ruth. Porque el vientre de Ruth, bendito vientre de Ruth, había sido seleccionado por el reino de los cielos para parir un tiempo. Amén. No la escogió hombre. Fue su determinación. Fue su firmeza de no volver a mirar atrás. Amén. Y entonces comienza, dice ella, hija mía, no he de buscar hogar para ti, para que te vaya bien. ¿Qué dice Deuteronomio 28, del 1 al 14? Que ella luego pasó a ser parte del pueblo y estaba en la era, ella era capaz de ser parte de cabeza y estar arriba solamente, porque ya no comenzó a ser parte de la cola, sino era de la cabeza, era de la parte de los redimidos. Y entonces comienza el plan de Noemí, que viene siendo la guía del Espíritu Santo. Y entonces comenzó a decir lo que tenía que hacer. Comenzó a decirle cómo se debe portar una mujer virtuosa y cómo podía reclamar lo que tenía que redimir. Y eso llamó a vos. Ten seguridad que ella no sabía, pero vos, cuando ella se puso a los pies de vos, cuando ella se lavó, se puso a los pies de vos, ella le dijo, cuando él le preguntó, ¿quién eres? Y ella le respondió, yo soy tu sierva, Ruth, tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. Amén. Eso es lo que me dijo el Señor. Cuando estaba aquí, el Señor me dijo, ponte el manto. Amén. No entendí hasta ahora. Amén. Y viene entonces el decirle, ponte el manto, ¿quién eres tú? Y ponme tu manto, el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. Eso hizo Jesús. Cuando Jesús te llama, cuando tú comienzas a caminar en sus dulces pastos y verdes pastos, tú estás bajo una cobertura y el aprisco del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El cielo comienza a verte y entonces comienza a guiarte al propósito, porque ella no sabía qué era el propósito, pero era obediente y Dios ama la obediencia. Amén. Y entonces viene aquí una obra de amor. Amén. Y dice, él comienza, mira que vos la bendecías. Y eso es lo que tenemos, pues, tenemos que ser de bendición en nuestra boca, que no sea para injuriar, sino para bendecir. Tu boca habla de ti. Por eso, voy a decir, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y segundo, porque la gente dice, no, que es por amor, el segundo prójimo. Oh, hay que estudiar bien ese segundo mandamiento. Amén. Hay que amar a los otros. Hay que amarlos, pero no quiere decir que vaya yo a quitarme, despojarme para dar a quien que no vaya, sepa bendecir, porque te das cuenta, tú sabías bendecir. Y aunque tú no sepas bendecir, dice el Señor, si no te reciben, sacúdete, porque llegas a casa y de paz y la bendición de Dios. Y si no te reciben, sacúdete y avanza. Pero ella fue bien recibida. Vos, ella tiene un buen reporte ante todo el pueblo y ante toda la era. Él fue como desde el principio amada. ¿Por qué? Porque lo que manifestaba Ruth era gracia, era un propósito. Y él comenzó a bendecirle, dijo, bendito seas tú de Jehová, hija mía, que has hecho mejor que tu postrera bondad que la primera. Eso nos recuerda a Génesis 2, capítulo 9, versículo 9. No yendo en búsqueda de los jóvenes, sean pobres o sean ricos. Él sabía que Ruth era capaz no le interesaba el dinero, lo que está diciendo. Conoció el corazón de Ruth. Que no le interesaba el dinero ni el estatus. Simplemente estaba ahí obedeciendo. Porque
estaba siguiendo de vida. Y ten seguridad que ahí vos sabías eso. Y Jesús sabe que cuando tú eres obediente, Él tiene un contentamiento contigo. Y entonces comienza a enamorarse y a reírse. Amén. Porque de pronto esto es una locura, puede ser para los movidos los que estaban por fuera. Pero estaban dentro de un entorno que no entendía lo que estaba pasando. Amén. Y dice, ahora no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas. Pues toda esta gente, la gente de mi pueblo, sabe que eres mujer virtuosa. Y entonces la mujer virtuosa no es la que se parece, sino la que proyecta a Cristo. La que proyecta la benevolencia del reino de los cielos. Aquella que aún siendo procesada, no se daña su corazón. Sabiendo que puede tener riquezas haciendo lo malo, su corazón no se tuerce. Que aún sabiendo que lo que ella es hermosa y su juventud podía haber obtenido, pero ella fue obediente. Se podía haber ido tras él y conseguido, porque ten la seguridad que ella había sido vista en el camino. Pero ella fue obediente en todo. Y esa es la iglesia de Cristo. Amén. Pero dice que hay otro. Era uno, pero vos dices que hay otro. Con todo eso hay un pariente más cercano que Dios hizo el tropiezo. Pero lo que está escrito en el Dios quita los tropiezos. Porque Dios sabe que el corazón, no todo el mundo te puede redimir. No todo el mundo, si Cristo no te redime, no todo el mundo te puede redimir. Amén. Y damos la gloria al Señor. Entonces comienza a llenar su mano. La manda para su casa, comienza, dice, quítate el manto que trae sobre ti y tiéndelo. Y teniéndolo ella, él midió y comenzó a llenar. Y ten la seguridad que cuando Jesús te coloque el manto, tu mando está lleno de ciertamente el bien y la misericordia de Dios. Está lleno porque te ha traído a sus atrios de ese Salmo 67 y de ese Salmo 65. De ese Salmo 45. De esa hora de amor. Entonces, ahí cuando Él comienza a darle de comer, y eso es lo que hace Cristo en el camino, cuando comienza a darnos. Y Él no sabía lo que estaba pasando, no entendía, pero de mí sí. Y el Espíritu Santo sabe dónde te está guiando. Amén. Entonces ella dice, espera, mi hija mía, hasta que sepas cómo se resuelve el asunto, porque aquel hombre no descansará hasta que concluya el asunto. Y entonces dice hoy, ¿qué quiere decir? Que así como hoy, al mediodía el Señor también está resolviendo un asunto contigo y conmigo. Y yo creo, Señor, que ya no viene de camino, que ya está. Que escrito está que ya a partir de hoy el Señor comenzará a hacer lo que Él dijo de esta casa, iglesia institucional. Y también en mi vida, en mi casa, en mi familia, como también la comparto contigo, si tú crees. Amén. Amén. Y comienza entonces el juicio. ¿Por qué? Porque la redención no es como la gente imagina. Un juicio en la puerta. Por eso dice que estamos en un tiempo en que estamos en la puerta. La puerta es Cristo. Pero en este caso vos se pone sobre la puerta. Y el que estaba mirando, el que podía redimir, estaba mirando. Pero entonces hay un tiempo donde estaba mirando si se podía redimir, ¿no? Y entonces comienza el tiempo de la redención de Ruth. Y entonces dice que él va a buscar al fulano. Y le dice, siéntate. Y él vino y se sentó. Él llamó. Jesús te va a llamar y va a hacer, porque Dios necesitaba ya hacer un cumplimiento de tiempo, ya necesitaba esa boda, porque el tiempo en Dios es perfecto, ni antes ni después. Aquí parece acelerado, pero él dijo hoy. Y ella dijo, hoy ese hombre no iba a descansar, y Jesús no va a descansar hasta que hoy arregle ese asunto de la redención. Entonces dice que él tomó 10 varones de los ancianos de la ciudad y dijo, sentados aquí, y ellos se sentaron testigos. Como Dios sentó testigos para la redención de Ruth. Porque alguien que está orando bien, y alguien no puede haber obstáculo para cuando el Señor va a redimir. Y el Señor necesita arreglar ese asunto, porque ha visto tu corazón y el mío. Amén. Y entonces comienza a hablar de la historia, lo que pasó, y dice que Noemí estaba vendiendo una parte de la tierra que tuvo nuestro hermano. Noemí estaba vendiendo. Y a la hora del negocio todo el mundo se apunta. Pero el fulano dijo, listo, yo me apunto, yo quiero hacer esto. Y entonces dice, y quiero que lo compre delante de todos. Hay casos y ciertas circunstancias que todo el mundo está siendo testigo. Y que alguien quiere tu propiedad, pero en su corazón está viendo solo las ganancias.
El fulano que es el mundo veía las ganancias. Pero ¿sabes qué? Él dice, si tú quieres redimir, redime. Y si no quieres redimir, decláramelo para que yo lo sepa, porque no hay otro que redima sino tú y yo. Estaba siendo claro y eso es Jesús. Y él había decidido y ha puesto los ojos vos en ella y que quería tenerla y que nadie tocara algo que tenía una integridad, que mostraba lealtad en el camino con Dios, que era una persona que mostraba integridad, que era una persona obediente, hermano. Vos no iba a dejar que alguien tocara un propósito de eso y decir, tengo que redimirlo. Pero fue directo, redime. Amén. Por eso no se le da nombre a esa persona que no sabe redimir. ¿Por qué? Porque no está en la historia. La historia es con vos. Amén. Y entonces, pero le dijo, yo redimo, sí redimo. Pero dijo el pariente, pero si el mismo día que compres las tierras, tienes que redimir a Ruth la Moabita. ¿Por qué? Porque Ruth se había entregado. Ruth era mujer de un difunto, o sea que toda circunstancia obra para mí. El hecho de que estar casada Ruth y ser viuda de un heredero de esas tierras, el que las comprara tenía que redimirla. Dios hace todo perfecto. Cualquier pérdida, cualquier cosa en nuestra vida está escrito y tiene un propósito de Dios. Era redimir a Ruth, era redimirte a ti y era redimirte a ti, amén. Jesús hizo eso, amén, para que restaurara un hombre, amén. No quiso porque él quería las ganancias, pero no era un hombre que quería redimir a alguien. Dice, redime tú. Dice, no sea que se me dañe mi heredad. Y hay personas que no reciben a otros. Porque mira, Ruth estaba mostrando un carácter verdaderamente cristiano. Y el verdadero arrepentimiento es aquel como el que hizo Saulo a Pablo. Que aunque Pablo dio muestras de arrepentimiento, el verdadero cristiano debe dar verdadera muestra de arrepentimiento para ser llamado hijo de Dios. Ruth dijo, no vuelvo atrás, no miro atrás, miro mi camino. Vos no le interesaba porque vos sabías y la había aceptado y sabía que si venía con de mí era un propósito y él no lo iba a dejar escapar. El otro estaba mirando sus ganancias, pero no la redención. A la hora de redimir no quiso hacerlo. Y muchas veces tenemos personas, nosotros cuando alguien que Dios ha redimido tenemos que aceptarlo, tenemos que tratar de integrarlo, tenemos que amarlo, pero tiene que tener el carácter de Ruth, de la iglesia de Cristo. Amén. Y vamos mirando entonces que habla aquí en esta puerta, con testigos y todo, se estaba hablando de una redención. Y la redención era de un hombre, la redención era de una heredad, la redención de una tierra. Se estaba redimiendo el nombre de Ruth, se estaba redimiendo la heredad de Ruth. Y eso es lo que hizo Cristo cuando nos rescató. Pagó un precio y redimió la tierra para ti y para mí, nos las dio. Y nos desposó y nos amó. La verdadera redención que muestra aquí vos es lo que hizo Jesús. Que no miró si eras extranjero o eras de afuera. Simplemente cuando tú volviste y dijiste, yo quiero ser parte de tu pueblo. Y tu pueblo, quiero ser parte de tu pueblo. Creo en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Qué tengo que hacer? Ya. Porque esa palabra es fiel. Eso representa esta palabra de Ruth. Toda persona que viene a Cristo es redimida. Él va a hacer todo lo posible para limpiar tu nombre, restaurar tu tierra, redimirte. Porque dice que esta es una ley que está hablando en Deuteronomio 25 de la redención, versículo 9, de la redención y el contrato. Y él quería eso. Vos no fue por la tierra de ella, vos tenías. Cristo tiene suficiente, pero ahora Cristo quiere la tierra de tu corazón, de tu mente y tu ser. Ahora el Señor quiere que tú le escuches. ¿Sabes qué aprendió Ruth? El Shema. Ruth aprendió a escuchar, a obedecer y a hacer lo que Dios le decía. Y eso es lo que dice, ponlo por obra. Y Ruth lo puso por obra. Amén. Y vamos mirando entonces, cuando él se quita el zapato y se hace eso allí, vos comienza, no pierde el tiempo, y todos los ancianos, y dice, son testigos hoy que él no quiso redimir, pero yo redimo.
de lo que he adquirido de mano de mí, todo lo que fue de mí. Le dice, hoy lo redimo. Hoy redimo, he adquirido de la mano de mí todo lo que fue de mi ley y todo lo que fue de que Dios mi marido recogió la heredad. Recogió la casa, la familia, como hizo Cristo conmigo, contigo. Redimió nuestra casa y nos hizo parte de su heredad. Y también tomó por mujer a Ruth la Moabita, mujer de Malón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad. Eso es lo que hace el Señor. Él redime, Él paga un precio, pagó el contrato aquí en la cruz. Hay victoria. Nos desposó, nos restauró. Amén. Restauró nuestro nombre. Pero delante de testigos. Hay muchos testigos. Nunca creas que tú caminas solo. Ruth pensaba que era ella y de mí, pero había todo un pueblo de testigos y ancianos que puso en la puerta vos. Como en la puerta de Cristo, cuando tú recibes a Jesús, entra y comienza a ver testigos de tu verdadero cambio. Amén. Y entonces vinieron y le dijeron, testigos somos, Jehová haga esta mujer. Comenzaron a llegar las bendiciones de mujer, de realeza, pero sobre todo como una patriarca. Ruth es una patriarca. Ruth es una patriarca, una matriarca en la Biblia. Ruth es madre de naciones, como Sara. Ruth, que venía de las pérdidas, date cuenta que de donde no hay, Dios hace, porque nada es imposible para Dios. Estamos hablando que en casos difíciles, en la intervención de Dios, somos multiplicados. Amén. Aleluya. Y nos damos cuenta entonces que comienza y le dicen las bendiciones. Yo quiero decírtelas. Que como Raquel y Lea, las cuales edificó la casa de Israel, y tú seas ilustre en Éfrata, y seas de renombre en Belén. Le dicen los nombres de las mujeres, de las siervas que Dios dio. Las declaró parte de un linaje. Le dio las bendiciones que venían desde Abraham, pero también ahora que la haga como Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel. Está dándole las 12 bendiciones de Israel. Y tú seas ilustre en Éfrata y seas de renombre en Belén. Está hablando que su casa sería conocida como casa, en la casa del pan, como una mujer bendita y fructífera. Le declararon eso. Y que sea tu casa como la de Fares y el Tamar de Luz a Judá por la descendencia de esa joven. Habla de una mujer también que fue como decidida. Y estamos hablando que fueron mujeres. Raquel tuvo que dejar. Amén. Raquel y Lea tuvieron que dejar su casa para irse a una nación, a tierra que no conocían. Tamar peleó por su casa y su descendencia. Amén. Y parió un Fares. Y entonces tenía esas bendiciones. Y vos tomas a Ruth. Y ella fue su mujer. Y entonces Jehová dice, no que vos. Jehová, el que da es Dios. Lo dijo, no, el que quita era Cristo. El que quita y pone reyes es Dios. Lo dijo Daniel. Amén. Y dice, y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. O sea que el vientre de Ruth había sido preparado para cambiar una historia. Y para decirle que Dios escoge a quien quiere, a quien llama, prepara y envía. Y desde Moab envió a Ruth. Fue a buscarla Noemí para traer la voz, para ser su vientre. No tuvo con su esposo yo, pero tuvo con vos. ¿Por qué? Porque el que iba a romper, el que iba a hacer ese nuevo tiempo de linaje, era para decirte que todo el que quiera puede venir y puede cambiar su corazón y volverse parte de una nación santa. Amén. Y las mujeres decían Noemí. Entonces, ¿a quién hablaban? A mí, Noemí, loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente, y cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vida. ¿Qué somos tú y nuestros hijos? Cuando recibimos a Jesús, nuestra descendencia restauradores. Pues tu mujer que te ama, ¿qué dicen? Que te ama. ¿Y qué tengo que hacer tú y yo? Amar a Dios. ¿Cómo amamos a Dios? Cuando sabemos que portamos el Espíritu Santo. Cuando somos llamados escogidos, Señor. Que te ama, lo ha dado a luz. Y ella es de más valor para ti que 7 hijos, la perfección. O sea que fue seleccionada por el mismo Dios. Y dice que Noemí lo cargó. ¿Cuándo pensó Noemí? Cuando regresó, que iba a cargar la promesa, que iba a cargar su descendencia
y que iba a cargar sus generaciones. Y no solo eso, hermano, sino que lo llamaron, le ha nacido a Noemí, lo llamaron Obed. Este es el padre de Isaí, padre de David. Comienza a hablarse del linaje. Y estas son las generaciones de Fares. Fares engendró a Herrón, Herrón engendró a Ram, y Ram engendró a Aminadab, Aminadab engendró a Nazón, y Nazón engendró a Salmón. ¿Y de quién cree que con quién quiere que se casó Salmón? Pues con Raab. Para que vean quién es el que hace y determina y escoge Dios, para que veas. Pero también, si te das cuenta, como Tamar, como Ruth y como Raab fueron personas firmes que decidieron cambiar su historia y salir de los entornos que no le convenían. Fueron mujeres firmes que, a ver esa firmeza, Josué le dijo: vayan y rescátenme. Ella decidió ser parte de un pueblo y cambiar su historia de ella, su casa y su familia. Eso es lo que nos llama Cristo a tener. Jesucristo es nuestro Redentor. Jesucristo pagó el precio, el contrato lo salvó. Estamos en victoria. Él hizo un tetelestai, pagó el precio. Y entonces dice que Salmón engendró a Boz y Boz engendró a Obed. Amén. O sea que Boz es hijo de quién? De Rahab. Y Obed engendró a Isaí, Isaí engendró a David, el linaje de Cristo. Tú y yo, cuando entramos a ese linaje escogido, estamos hablando de esto. Que cuando, desde tiempo antiguo, Dios dice que toda la puerta está abierta. Y eso hizo Jesús. Que hoy estás llamado, no sé qué caminos estás, pero en el lugar que estés y en el campo que estés, Dios te dice: vuelve a venir, vuelve a tu casa, vuelve al lugar de tu bendición, vuelve a Cristo. Hoy yo te invito a recibir al Señor Jesús, que se me alargó un poquito la prédica, pero tenía que terminarla, porque lo más importante es que, así como está en Ruth, ese libro de Ruth, hablando de la descendencia de Cristo, también Mateo, el Nuevo Testamento, inicia igualmente, hablando de la descendencia y genealogía de Cristo. Amén. Entonces damos gracias al Señor, porque Dios es bueno y grande y maravilloso. Amén. Amén. Y que esta palabra, yo espero que toda esta palabra que está acá, que es palabra de bendición. Amén. Amén. Hermanos, damos la gloria al Señor, al Padre, porque el Señor dice así, que levantemos los ojos, que el lugar, el tiempo es en Cristo Jesús, y Él solo espera, te está esperando en su era para comenzar a decirte que te ama. Cristo te ama, si no te lo han dicho, y hoy te puedo decir: Maranato, Cristo viene pronto. Hoy comenzamos por nuestra vestidura de amor, y que hoy esa danza de amor, que nadie, Ruth era diferente, pero del corazón. Que nadie te diga que tu esencia debes cambiarla, porque Dios sabe cómo te diseñó. Pero si tienes a Cristo en tu corazón, tu carácter se convierte en Cristo, entonces el campo que Dios preparó, el de Ruth, era para eso: alumbrar un tiempo nuevo, restaurar y recuperar su heredad por medio de ella. Y eso hizo Jesús, y Él tiene. Así que hoy la invitación es esa. Hoy yo también te quiero decir que el Señor dice esta palabra: así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual yo tomé por su mano derecha para sujetar naciones delante de él, y desatar lomo de reyes para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos, y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová el Dios de Israel, que te pongo en nombre. Esto lo descubrió el siglo 150 o 100 años después, cuando Dios derribó Babilonia. Pensaba ese día era el juicio contra Babilonia, y Dios envió un Ciro, y para que el retorno del pueblo de Dios se diera. Dios despertó un espíritu, está despertando el espíritu de la iglesia, como dice Ageo, enderezando estos caminos, que sea el Señor enderezando tus caminos, porque es mejor estar en la senda de nuestro Padre por medio de Cristo Jesús y ser sellado por el Espíritu Santo. La gloria de Dios está sobre mí para predicar su palabra. Así que nos hemos levantado a la iglesia de Jesucristo hoy, y yo hoy, para decirte que Dios levantó, así como levantó a una Ruth, también levantó a un Ciro. Te levantó a ti y me levantó a mí. Así que levántate y resplandece, y que alza tus ojos y mires. Así que terminamos. Yo no sé si terminar con el gas de las mariposas,
Pero me gusta porque te das cuenta, Dios levanta una nación. No es de 4 partes. Dios es Dios de toda la tierra. Y tú y yo pagamos tributo, alabanza y adoración porque estamos ocupando un lugar que tenemos. Y entonces la adoración y alabanza es para decirle al Señor: Isaías, capítulo 27, lo llevaron a todos los hombres de la fe, a Moisés, a David, a todos los caminos, porque Dios mismo al tal este hombre para colocarse en mi corazón. Quito los roboanes y hacer un culto diferente, pero trajo personas que están esperando quiero volver a traer a sus hábitos. Que Dios te bendiga. Yo como Ruth te quiero decir que Dios somos levanta tus ojos y la gloria ahora, Señor, porque tú sabes dónde nos llevas. A ti sea la gloria, la honra, la majestad, el reino, el poder, el soberano, el único sabio Dios. A ti sea la gloria. Eres tu Señor. Quizás no soy quien me dijo de